Buenas, mi nombre es Javier Medina y les presentaré los problemas F5.8 y F5.69 del libro Hiveler edición 14, la materia estática. Trabajaremos en la sección 5.7, que son restricciones y determinaciones estáticas, donde cabe recalcar de que uno puede resolver este tipo de problemas, pero no solo con las ecuaciones de equilibrio, sino también tomando en cuenta las tensiones o los soportes que tienen ese tipo de vigas o cualquier tipo de estructura que analicemos. Empezamos con el problema F5.8. Es un problema fundamental, lo cual incluye conceptos básicos para poder resolver problemas un poco más difíciles. Dice, para la placa que se muestra en la figura, determina las reacciones del soporte de rodillo A, la junta de rótula esférica D y la tensión en el cable BC. Según los procedimientos de análisis, primero vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Aquí lo tenemos, donde mostramos a Z, que es lo del rodillo, TBC, la tensión, y ese diagrama que ven ahí de Z, de Y y de X son los componentes que reaccionan en D. Yo ya resolví el problema, prácticamente si pueden ver es un poquito más así como de álgebra para resolver las ecuaciones, despejar datos y listo. Si se fijan bien, al principio empecé con AZ, que es lo del rodillo de A, que reacciona en A. Luego utilizamos sumatorias de fuerzas en X y en Y y llevamos resultado de que de X de Y es 0. Pero dz es igual a 487.5 newtons, lo cual la sumatoria de fuerzas en z lo igualamos a 0. Eso nos conlleva a que tenemos la tensión en BC más lo demás que hemos dicho, la reacción en un rodillo y las fuerzas que actúan en dz. Las fuerzas, como podemos ver, son 900 y 600. Pueden regresar a través del video y verificar ese tipo de fuerzas. Luego es sencillo, solo despejamos para la tensión de TBC y obtenemos que es 352.5 newtons. En sí, las respuestas finales de este problema sería AZ 660 newtons, DZ 487.5 newtons, DY y DX igual a 0. Eso solo es un problema fundamental, un problema que muestra conceptos básicos, se puede decir que es sencillo, pero pasaremos a un problema un poco más trabajado. Es el problema 569. Dice, determine la tensión en cada cable y las componentes de la reacción D necesarias para soportar la carga. Bueno, como primer paso hacemos el diagrama libre. Puedo ver ahí FA, las fuerzas en AB, las fuerzas en AC y la fuerza de 400 newtons. Siempre tomamos en consideración Z y los componentes de Y, de X y de Z. Ahí podemos ver las mediciones, etc. Bueno, aquí empezamos con el vector unidad. Decimos de que el vector unidad de AB es igual a RAB sobre AB. RAB. Y bueno, despejamos y encontramos la expresión de FAB. La expresión de FAB se coloca en términos de componente I, componente J y componente K. Luego, para las fuerzas en AC, seguimos con el procedimiento. Les puede tomar un tiempo tratar de leerlo, pero prácticamente son cálculos sencillos que se ha visto en problemas anteriores del libro. Luego lo ponemos en formato, siempre con los componentes J, K e I. Como pueden ver, hice la sumatoria de fuerzas, que es la sumatoria de las fuerzas en AB más la sumatoria de fuerzas en AC y la sumatoria de fuerzas de D. Separamos los componentes, componente I, componente J y componente K, como pueden observar. Y terminamos en una matriz. Ingresamos los valores, resolvemos para la matriz y tenemos el componente y lo igualamos a 0. Componente J y componente K. Una vez resolvamos, en resumen, podremos obtener que dx es igual a 10.040 newtons, dy es igual a 0 newtons, dz igual a 0 newtons y las fuerzas en FAB es 467 newtons
y las fuerzas en FAC es 674 newtons. Pueden observar, es algo bastante sencillo para los demás problemas que se trabajan, pero tienen que tener en cuenta que si un cuerpo está sometido a más reacciones desconocidas que ecuaciones de equilibrio disponibles, entonces el problema es estáticamente indeterminado. Gracias.